Charlos FECAR, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos FECAR. Buenas tardes a todos. Es un honor tenerlos aquí en nuestra casa, en la FECAR, el día de hoy, el Día Nacional del Arquitecto. Y nada más y nada menos que tenemos la presencia del arquitecto José Luis Cortés Delgado, quien, como ustedes saben, es el presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, para conmemorar este día. Este día que surge con la idea de lograr el reconocimiento social del arquitecto a su trabajo y esfuerzo, pero sobre todo sus aportaciones y contribuciones a la cultura a lo largo de la historia de la humanidad en todos los espacios construidos. Y les voy a dar un antecedente previamente. Fue en el año del agosto del 2002, en una asamblea regional en Colima, cuando el entonces arquitecto Fernando Olmedo Buenrostro, presidente del colegio, en ese periodo dio a conocer que un año antes él celebró el 1 de octubre el Día del Arquitecto en su colegio, y de ahí empezó a formarse la idea de solicitar la institucionalización de este día. Y fue entonces cuando en su primer evento oficial como presidente, el arquitecto Fernando Mora Mora, en el periodo 2002-2004, en las instalaciones del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, el 27 de noviembre, con el motivo de la celebración de su 25 aniversario, fue cuando, aprovechando que estaba ahí el arquitecto entonces senador Adrián Alins Quiñones, le manifestaron esta idea de institucionalizar el Día del Arquitecto, y aprovecharon la visita del entonces presidente Vicente Fox Quesada a La Paz en febrero de 2003 para entregarle un oficio y pidiéndole la constitución de este día. Posteriormente, bueno, fueron varios procesos que culminaron en un exhorto del Senado de la República que le hizo al entonces presidente para que institucionalizara este día, como ustedes saben. El primer festejo se realizó en el 1 de octubre del 2004 en las instalaciones del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, en donde asistieron pues representantes del Congreso de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de la CINEA, de la UIA y de la FAPA. Y fue cuando se celebró por primera vez en el 1 de octubre del 2004 el Día Nacional del Arquitecto, y es aquí. Continuamos celebrándolo y es un orgullo para nosotros contar con la presencia del arquitecto José Luis, a quien le cedo la palabra. Buenas tardes, arquitecto. Bienvenido a su casa, la FECAR. ¿Cómo está? Bien, primero que nada, me da mucho gusto estar con la audiencia de todos los arquitectos que conforman la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, y un saludo cordial para todos. Es un día muy especial celebrar el Día Nacional del Arquitecto, y aparte el inicio del mes de la arquitectura. Como ustedes saben, desde hace mucho tiempo se estableció que el mes de octubre iba a ser el mes de la arquitectura. Es relevante el que el día de hoy aprovechemos unos minutos para pues pensar de cuál debe ser el rumbo que debe llevar el futuro de la arquitectura. ¿Cuál debe ser el rol del arquitecto en esta época que está viviendo el mundo en general? Yo pienso que hay muchos retos con los que vamos a enfrentar en los siguientes años, y que la pandemia nos ha permitido darnos cuenta de que en muchas cosas íbamos en un camino equivocado. Ciertamente, el tema de la pandemia ha hecho que la gente tenga que estar haciendo mucho trabajo desde su casa, pero al mismo tiempo que está haciendo el trabajo desde su casa, ha tenido que convivir más con su familia y darse cuenta que también los niños tienen que tomar sus clases desde sus casas, y que la pareja, porque ya puede ser arquitecta o arquitecto, la pareja también tiene que trabajar desde su casa. Entonces, la casa se ha vuelto el centro medular de nuestra existencia, y nos hemos dado cuenta que muchas de esas casas no estaban preparadas espacialmente para resolver los problemas que hoy tenemos que enfrentar. Es importante, como arquitectos que manejamos el espacio, pues pensar en cuál debe ser el futuro de la vivienda. Ciertamente, para todos los estratos socioeconómicos,
para gente de clase baja, gente de clase media y gente de clase alta. O sea, la vivienda es algo que necesitamos resolver para todos, independientemente de las ideologías, independientemente de la religión, independientemente del partido político al que pertenezcan. Yo creo que como arquitectos estamos hechos para servir a la sociedad y uno de los problemas serios es el cómo logramos que podamos aportar mayor calidad de vida a todos los habitantes de nuestro país. Cuando hablamos de la vivienda, también tenemos que reflexionar sobre lo que nos ha hecho vivir la pandemia, porque antes estábamos acostumbrados a salir a los centros comerciales, a ir a los centros deportivos, a atender, digamos, oficios religiosos en las iglesias y el poder desplazarnos a muchos otros pues, edificios o equipamientos en donde se daban las actividades de toda índole. Actividades desde el punto de vista del comercio, ¿verdad? Como son mercados, o actividades relacionadas con la educación, con el trabajo, edificios de oficinas, con la recreación y el deporte, ¿verdad? Actividades relacionadas con la gran mayoría de usos que requiere una sociedad, es decir, en el ámbito completo de la palabra. En ese sentido, cuando hablamos de la vivienda, de que no está preparada la vivienda para poder utilizarla de manera intensa, también nos damos cuenta que no tenemos alrededor de la vivienda, en muchas zonas habitacionales, los equipamientos adecuados para poder atender lo que requiere la familia. Y en la pandemia, esas distancias, pues muchas veces son considerables. Y la gente quiere pues solicitar que le lleven la comida o la farmacia, las medicinas a su casa, pero a veces no hay comercios cercanos a la casa, no hay mercados, no hay farmacias, no hay muchos de los servicios que requerimos para los mínimos de bienestar. Entonces, el tema de la vivienda lleva consigo el tema del desarrollo urbano, el tema de la ciudad. Todos sabemos que el gran reto de la sociedad es cómo hacer ciudad y que la vivienda es el principio básico para hacer ciudad. Y todos sabemos que desde que nacemos siempre estamos rodeados de arquitectura. O sea, nacemos en una casa, nacemos en un hospital y esa es arquitectura. Después tenemos que desplazarnos a una escuela y es arquitectura. Si tenemos que atendernos los problemas de salud, vamos a un hospital y es arquitectura. Si tenemos que recrearnos, vamos a un cine, a un teatro, y es arquitectura. Todo lo que conforma la ciudad es arquitectura, tanto hecha por arquitectos como hecha por la sociedad misma o por las gentes con sus propios esfuerzos. Pero al hablar de arquitectura tenemos que contemplar que hay buena y mala arquitectura y que nuestro objetivo es cómo mejorar, ¿verdad? Y es uno de los grandes retos a futuro, esa calidad arquitectónica, cómo podemos llevar a la excelencia la calidad arquitectónica. De manera que yo pienso que uno de los grandes retos de los arquitectos es el poder cumplir de manera cabal, ¿verdad?, con una arquitectura responsable. Es decir, ese es uno de los puntos básicos, el hacer arquitectura responsable. Porque cuando hablo de arquitectura responsable, pues podemos traer a la mesa, digamos, los principios básicos desde Vitruvio, ¿verdad? Porque tiene que ser arquitectura que sea perdurable, arquitectura que sea resistente, arquitectura que sea bella. Hacer arquitectura responsable implica que cada esfuerzo que hagamos tiene que ser bien reflexionado, bien pensado y que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. El día hoy, Día de los Arquitectos, yo creo que es cuando debemos de pensar sobre estos temas en general. Así es, arquitecto. Como usted bien lo ha dicho, la vivienda ahorita pues, se ha convertido en algo tan importante para nosotros y eso nos abre la conversación hacia
lo que la UIA está realizando. El próximo mes de mayo la UIA va a celebrar un foro en Madrid, España, con el tema de la vivienda, particularmente el tema de la vivienda asequible, entre otros ámbitos. Entonces, para llegar allá, aquí en la FECAR, nuestra Asamblea Nacional en Celaya, a inicios de mayo, también vamos a tener como centro del tema central en la vivienda, precisamente como en nuestra asamblea, para reflexionar el rol que tienen los arquitectos en este espacio. Y un poquito antes de nuestra Asamblea Nacional, vamos a generar un concurso, como usted nos lo sugirió la vez pasada, para reflexionar sobre la vivienda post pandemia, y queremos premiar este concurso alrededor del mes de marzo para poder llevar nuestros resultados a el foro de la UIA. Entonces, la UIA, digo, como usted sabe, tiene mucho conocimiento en la vivienda, y aquí en México también. ¿Qué nos puede platicar sobre el foro del año que viene y cómo está organizado para precisamente los arquitectos poder profundizar en este tema de la vivienda, arquitecto? Bien, bueno, primeramente tendría que decir que a nombre de la Unión Internacional de Arquitectos, les quiero externar un saludo muy cordial y un abrazo de felicitación por el Día del Arquitecto. Entre los propósitos que tenemos a nivel de la Unión Internacional de Arquitectos es uno de ellos, el ver, visualizar qué es lo que va a pasar después de la era post-pandemia. Es decir, todavía no sabemos cuándo termine esta pandemia. Seguimos viviendo con el tema del COVID en muchos lugares del mundo. Seguimos enfrentando otros virus que están llegando y no sabemos cuántos más vayan a llegar en el futuro. Pero eso nos hace pensar que la pandemia nos ha enseñado a reflexionar de cómo ser más resilientes. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que preparar, a ser más resilientes. Sabemos que tenemos que modificar muchos de los temas en los cuales estamos trabajando, sí, pero uno de los más relevantes, naturalmente, es el tema del hábitat, y es en lo que queremos, es de lo que queremos platicar hoy. Hemos propuesto, ¿verdad?, entre las actividades, hacer un gran webinar el día 4 de octubre, que es el Día Internacional del Arquitecto. Este se estableció desde hace mucho tiempo para celebrarlo el primer lunes del mes de octubre en todo el mundo. México tiene en particular que es el 1 de octubre, sea cualquiera de la semana, pero a nivel mundial es el primer lunes de octubre que se celebra el Día Mundial de la Arquitectura. Vamos a hacer un buen webinar sobre el tema en inglés lo titulamos Clean Environments for a Healthy World, ¿no? Medios ambientes limpios para un mundo más saludable. Y en este webinar hemos invitado a las gentes de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, la exdirectora de la Organización Mundial de la Salud, a que nos haga una plática completa de cómo ha sido el impacto del COVID a nivel mundial. COVID ha sido como una guerra, dijéramos, mundial, pero es una guerra biológica. Antiguamente estábamos acostumbrados a las guerras de armamentos. Ahora es la primera vez en la historia que nos toca a nuestra generación vivir una guerra biológica de esta índole. Ya habíamos tenido en el pasado otras guerras biológicas, pero no nos había tocado a nuestra generación. Es decir, y esta guerra biológica ha traído consigo millones de muertes. De manera que el golpe es muy fuerte para toda la sociedad en general, y no es un problema de un país, de un continente, sino es un problema mundial. Entonces, los arquitectos tenemos que estar unidos para lograr sinergias de cómo a nivel mundial podemos dar a la sociedad mejores resultados, es decir, pensar espacialmente qué es lo que tenemos que hacer. Por eso este webinar sobre Clean Environments for a Healthy World, o sea, medios ambientes limpios para un mejor mundo, es básico, porque estamos empezando por la esencia. ¿Qué significa la esencia? Que primero que nada tenemos que limpiar nuestra casa, tenemos que vivir en un mundo con mayor nivel de sanidad, es decir,
las viviendas tienen que tener básico un buen sistema de agua potable, de drenaje y de recolección de basura. Es decir, aquellas viviendas que no tengan esos tres factores, estamos empezando mal, porque no vamos a poder limpiar nuestras propias casas si no tenemos las infraestructuras básicas para poder contar sobre todo con el elemento agua, que es el líquido más preciado, ¿verdad? Para poder limpiar nuestras casas. No, es importante reflexionar que al limpiar nuestras casas, ¿verdad? Ya podemos evitar muchos, digamos, de los contagios. Si ustedes están en un medio ambiente limpio, pueden bajar considerablemente el número de contagios. Pueden bajar considerablemente el número de enfermedades. Es decir, gran parte de las enfermedades en los seres humanos vienen por no tener un medio ambiente limpio. Y eso yo creo que todos lo sabemos. Y lo vivimos intensamente en las periferias de nuestras ciudades, lo vivimos intensamente en muchas de las zonas que tienen mala higiene, o porque los climas, ¿verdad? Es decir, que varían de un país a otro y de una zona a otra, hacen que haya altos focos de contaminación en lagos, en ríos que están altamente contaminados, lagos igual. Entonces, o muchas veces nuestros subsuelos también están altamente contaminados y la gente bebe agua que saca de ese subsuelo, pero es con grados fuertes de contagio. Entonces, el hablar de un ambiente sano es básico. Empezamos por la vivienda, continuamos con nuestro barrio, con nuestra colonia, ¿verdad? Con nuestra ciudad, con nuestro territorio a nivel de estado, con nuestro país y con el mundo. El objetivo es cómo podemos volver a recuperar, que dijéramos, un mundo que está altamente dañado. Es decir, ese es el gran paradigma. Seremos capaces de recuperar, que dijéramos, el planeta Tierra, un planeta que lo hemos dañado considerablemente, o no seremos capaces. Ese es el punto importante, yo creo. Ese es el tema más difícil, yo creo, que estamos enfrentando. No lo vamos a poder hacer de un año para otro. Por eso nos estamos uniendo a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Pero si como seres humanos nos proponemos limpiar nuestro planeta, creo que sí lo vamos a poder lograr. Es decir, y démonos tiempo, pongámonos esta década para ver como seres humanos qué podemos hacer. El ser humano ha demostrado que por un lado es muy depredador, es cierto, pero por otro lado tiene gran talento y gran creatividad, y es por ello que hoy podemos ver pues, tecnológicamente muchas sorpresas. O sea, nos podemos comunicar con el resto del mundo en segundos por los avances tecnológicos que tenemos a través de la computación y del internet. Entonces, yo sí creo que los seres humanos podemos proponernos el mejorar nuestro mundo. Y en ese sentido, ¿verdad? Cuando hablamos con Naciones Unidas para podernos unirnos en esta Agenda 2030, estamos hablando del famoso tema del cambio climático. Pero hoy lo que más nos preocupa es el daño climático, o sea, que se está provocando en muchos lugares del mundo. Y mucha gente lo llaman climate justice, o sea, justicia climática, porque no son los que provocan las emisiones tóxicas los que están sufriendo las consecuencias. O sea, hay países que son altamente productores de emisiones tóxicas y sin embargo las consecuencias las sufren países muy lejanos. ¿Por qué? Porque se están deshielando los glaciares y muchas zonas en las costas van a ir desapareciendo. Puede ser que en el futuro tengamos varias islas que no van a seguir existiendo por el nivel del agua que va subiendo, y países completos que pueden desaparecer en 20, 30, 40 años si no ponemos atención. Entonces, sí, este tema del medio ambiente limpio es básico. O sea, y la única manera de entenderlo es que lo que limpiemos no lo mandemos al patio trasero, ¿verdad? Pues los americanos dicen, not in my backyard.
Recolectamos basura y y la tiramos a las periferias de las ciudades. Recolectamos basura y la tiramos a los mares y a los ríos. Recolectamos basura y las mandamos a otros países, o sea, basura altamente tóxica. Entonces, no podemos seguir actuando con esa falta de ética profesional, es decir, de limpiar nosotros nuestro ambiente, pero provocar daño fuera del mismo. Y yo creo que por ahí va la profundidad del tema. Si decimos clean environment for a healthy world, es clean environment para todos, ambiente limpio para todos. No se vale que tú limpies tu casa y le tires la basura al vecino. Bueno, lo mismo sucede a nivel de país y a nivel de territorio. Entonces, yo creo que es una reflexión que nos lleva a profundizar. Lo que está haciendo la UIA después de este webinar vamos a hacer otro en diciembre sobre el tema específico de la vivienda para prepararnos para el evento que vamos a organizar en el gran foro de vivienda que se va a hacer en Madrid el día 18, 19 y 20 de mayo del año próximo. Ojalá y muchos de ustedes puedan participar. El foro de Madrid el título es en inglés Affordable Housing, o sea, vivienda asequible, que tiene muchas connotaciones. O sea, vivienda asequible en todos los aspectos. O sea, que todo ser humano debe tener derecho a la vivienda, a una vivienda asequible, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su propia conformación familiar, es decir, y de acuerdo a sus estilos de vida. Sabemos, por lo que hemos aprendido al estudiar arquitectura, que la primera condición de una vivienda asequible es su emplazamiento. Si tiene buena orientación, se aprovecha los rayos del sol, se aprovechan los vientos, se aprovecha, que dijéramos, las características del medio natural que le rodea, pues es una vivienda, que dijera, más adecuada que otra que puede estar en lugares que no son aptos para el desarrollo urbano. O sea, la vivienda nos lleva al principio de cómo lograr el balance entre el medio natural y el medio construido. Y ahí empezamos. O sea, ¿cuántas ciudades no las hemos construido en lugares aptos y hemos destruido grandes zonas forestales? O nos hemos ubicado a la orilla de los ríos que después, en cualquier fenómeno natural que suceda, ¿verdad? Llega a causar un daño terrible. O las faldas de los volcanes. En fin, yo creo que el primer tema de la vivienda es el emplazamiento. Encontrar los lugares aptos para construir el futuro de nuestras viviendas y de nuestras ciudades. Si de ahí los arquitectos no estamos preparados para definir los criterios de la ubicación ideal de una vivienda, quiere decir que vamos a empezar mal porque no vamos a estar preparados para definir hacia dónde deben de crecer nuestras ciudades. Otro de los temas que estamos considerando y que nos parece de gran relevancia es el análisis de nuestros territorios. Todos los territorios son finitos. Un país tiene un territorio finito, un estado igual, un municipio. Entonces, ¿cómo potencializar las características propias de ese territorio? Es otro de los temas en el cual estamos trabajando mucho. Es decir, creo yo que desgraciadamente muchas de nuestras ciudades están subutilizadas. Muchos de nuestros territorios están mal aprovechados. Pongo el ejemplo de México. México tiene más de 11,000 kilómetros de costa. Y eso nos lo envidiarían muchos países, pero no hemos aprovechado esas costas. Es decir, esas costas tienen un potencial maravilloso desde el punto de vista, que dijéramos, no solamente turístico, sino desde el punto de vista de la relación con el mar, toda la riqueza que nos puede dar el mar. México tiene 3,000 kilómetros de frontera con un país que tiene gran potencial económico. Tampoco lo hemos aprovechado. Todas nuestras ciudades a lo largo de la frontera, es decir, no son un ejemplo de arquitectura que nos enorgullece. Quiere decir que algo no hemos hecho bien, cuando deberían de ser las grandes puertas de entrada a nuestro país para poder lucir que están llegando a un país que dijéramos bien desarrollado.
Entonces, tenemos que trabajar mucho en nuestras fronteras, ¿no? El país tiene grandes, digamos, zonas ricas por las características de la biosfera, o sea, una gran cantidad de zonas ecológicas que también no estamos aprovechando y que son muy valiosas a nivel mundial, ¿verdad? Por su riqueza de flora y fauna. Entonces, tenemos también, que dijéramos, gran riqueza minera. El país se sigue explotando en oro y plata desde el siglo XVI y todavía hay mucho que puede dar. Es decir, ya no se diga el oro negro, el petróleo, que no lo hemos podido aprovechar de manera óptima, porque lo tuvimos, pero lo seguimos teniendo, pero no lo hemos, que dijéramos, capitalizado para el bien de la población. Entonces, hay muchos recursos en los cuales tenemos que pensar. Y ese es el gran paradigma. ¿Seremos capaces de poder estar conscientes de todos los recursos que tiene nuestro propio país, nuestro propio estado, nuestro propio municipio y aprovecharlos para ser más competitivos? Ese es el otro punto. ¿Cómo logramos hacer más competitivos dentro de nuestro medio ambiente inmediato, pero a nivel de nuestro estado y de nuestro país? Yo creo que el tema, si hablamos de arquitectura, pues es valiosísimo lo que tiene México, porque miles de zonas arqueológicas que no hemos sabido todavía aprovechar de manera completa. Una gran cantidad de capital de arquitectura colonial, virreinal, que tampoco lo hemos aprovechado. Es decir, México tiene todo: arquitectura prehispánica, arquitectura colonial, arquitectura contemporánea. Es un referente único en el mundo. Entonces, lo que nos falta es estar conscientes de ello. Lo que nos falta es tener, digamos, la seguridad nosotros mismos de estar orgullosos del país. Y lo más bonito de este país, yo creo, es la calidad humana de sus habitantes. Uno cree que en todos los países la gente es igual. No, México se caracteriza por un gran espíritu de hospitalidad que no tienen otros países. Y tampoco hemos aprovechado esa calidad humana. Siempre nos fijamos en los malos, pero el 98% de los habitantes del país son buenos y son gente trabajadora y son gente muy, dijéramos, hospitalaria. Entonces, hay que estar primero conscientes de lo que tenemos para poder definir, es decir, los retos de cómo organizarnos mejor y aprovechar nuestros recursos. Así es, arquitecto. Y me voy a regresar un poquito al inicio de su intervención. Como usted sabe, el Día del Arquitecto aquí en México se celebra el día de hoy, 1 de octubre, pero a nivel mundial, por ejemplo, en Paraguay es el 16 de mayo, en Perú el 8 de junio, en Argentina el 1 de julio, Chile el 4 de agosto, en fin. Sin embargo, todos decidimos celebrarlo a nivel mundial en el mismo día, el próximo, como usted dice, el primer lunes de octubre, el Día del Hábitat Humano. Y es en ese día que, bueno, hay que estar atentos al webinar que va a celebrar la OIA sobre un tema súper pertinente y que ya está anunciado en nuestra página de la FECAR para que vean la dirección. Y en este webinar, como usted lo dice, pues no nada más participa la Organización Mundial de la Salud, pero eso nos da una idea de que este tema no es de arquitectos, es un tema de varias profesiones, de varias instituciones, y me hace recordar una frase de un amigo de nosotros, el arquitecto Sergio Rondal, colombiano, que dice: ciudadanía antes de ciudad. El tema de un medio ambiente limpio para una ciudad saludable significa ser un buen ciudadano, y un buen ciudadano significa no tirar basura, ser responsable y también votar, ¿por qué no?, por su gobierno. Un ciudadano responsable tiene que existir antes de poder tener una ciudad. Por eso esa frase a mí me fascina, porque involucra a todos, no nada más a los arquitectos. La ciudadanía, el derecho, el sentido de pertenencia, como usted lo ha dicho, defender nuestra ciudad, es lo que nos hará tener una ciudad mejor. Entonces,
Y hablando de este tema de la salud y de los arquitectos, tengo entendido que el año que viene, dentro de la UIA, recordemos, tiene muchos grupos de trabajo, tiene arquitectura para todos, patrimonio e identidad cultural, public health, espacios públicos. Y sin embargo, todos estos programas de trabajo, el guión principal del año que viene, que es diseño y salud, diseño para la salud, health and design, ese es el lema que usará la UIA el año que viene, ¿no es así, arquitecto? Sí, está considerado que el año 2022 sea el año del diseño y la salud, porque pues después de la pandemia creo que ha sido el tema más delicado, sí, que nos ha afectado a nivel mundial. Y yo creo que los arquitectos podemos hacer mucho en esa materia. Es cierto, como dices tú, que el tema de la ciudad nos compete a todos, es decir, pero creo yo que los arquitectos podemos ser los líderes en nuestras propias comunidades, es decir, en la sociedad, de cómo encauzar, ¿verdad?, el mayor aprovechamiento de nuestros recursos para crear un mejor hábitat. Y a través de la palabra de los arquitectos podemos sensibilizar a la sociedad, podemos sensibilizar a las diferentes autoridades de diversos niveles de gobierno, podemos sensibilizar también al sector privado, al sector social. Yo creo que lo importante es definir cuál es nuestro rol. Si queremos posicionarnos a futuro más en la sociedad y que la sociedad crea más en los arquitectos y que los arquitectos pueden ayudar a definir ese rumbo, entonces tenemos que trabajar intensamente. Es decir, si nosotros estamos conscientes que nuestro rol es el ser vigías de nuestro territorio, que nuestro rol es el ser, digamos, puntas de lanza para mejorar nuestro hábitat, entonces tenemos que prepararnos para ello. Es decir, cuando digo prepararnos para ello es a través de la educación continua. O sea, hay muchos conocimientos que hay que adquirir en el mundo contemporáneo para poder convencer a la sociedad de cuál es el mejor uso de nuestros recursos. Y hoy en día uno puede tener un título profesional, pero si no se actualiza, deja de ser competitivo. Entonces, para los jóvenes arquitectos, yo sí les envío un mensaje de que no dejen de seguir preparándose. Si quieren, digamos, ser más competitivos, tienen que seguir preparándose todos los días con todas las herramientas disponibles a nuestro alcance para poder servir mejor. El punto clave en este tema también está relacionado con cuál debe ser, dijéramos, la definición del arquitecto en el futuro. Y eso va relacionado con las escuelas de arquitectura. Por eso yo creo que los gremios tenemos que estar muy ligados con la formación de los arquitectos a futuro. Es decir, muy ligados con las escuelas de arquitectura. Porque está cambiando radicalmente. Yo creo que la formación del arquitecto, que nos quejamos muchos que otras disciplinas han estado haciendo el trabajo que nos corresponde, bueno, es que necesitamos demostrar que lo podemos hacer nosotros mejor y en ese sentido la formación de los arquitectos tiene que ser cada vez mejor. Y es otro gran paradigma. Seremos capaces de tener mejores arquitectos en el futuro, de formar mejores generaciones. Por eso es un reto para las escuelas de arquitectura. ¿Qué tipo de insumos son los que faltan en los programas de estudio para preparar mejor a los futuros arquitectos? Yo creo que esa es otra de las grandes reflexiones que tenemos que hacer hoy en el Día del Arquitecto. Es decir, y hacer conciencia de que tenemos que ser humildes. O sea, autocriticarnos. Oye, ¿qué nos falta? ¿En qué no estamos preparados? O sea, ¿por qué hay un ambiente, digamos, a veces de presión en el ámbito de la arquitectura? Es cierto, no hay mucho trabajo, la construcción ha bajado, pero son precisamente los momentos en donde nosotros tenemos que ser autocríticos y decir, acá
en qué podemos prepararnos mejor para salir adelante en las siguientes décadas. Y ahí es donde tenemos que ser muy honestos, ¿verdad? ¿Qué otros profesionales han sido más, que dijéramos, lúcidos para atender necesidades de la sociedad que los arquitectos no las estamos atendiendo? Y entonces quiere decir que nos falta decir, mayor preparación, ¿verdad? El manejo de muchas de las tecnologías que hoy están disponibles. Nos falta mayor preparación en entender el medio ambiente inmediato en el cual estamos viviendo, el medio ambiente natural. Es decir, nos falta mayor preparación en entender cuáles son las características de la estructura social que vivimos y de la estructura económica de nuestro país. Y en el grado en que entendamos mejor, que dijéramos, las características de la sociedad a la cual debemos de servir, yo creo que vamos a poder dar una mejor respuesta. Hoy en día, pues, los problemas sociales son enormes y en ese sentido tenemos que estar preparados para atender desde las clases más necesitadas hasta las clases más pudientes. O sea, todos son nuestro objetivo a servir. Y yo creo que a veces no estamos conscientes de que cuando hablamos de la sociedad es servir a todos. Y ahí hay mucho por hacer. Así es. Usted fue director de una escuela de arquitectura por muchos años y yo creo que, y obviamente también presidente de la FECAR, y como usted sabe, la FECAR en conjunto con la CINEA, pues formamos el AMPADE, que es un brazo de los arquitectos que puede incidir un poco en la educación. Digo un poco porque, como usted sabe, la acreditación pues es voluntaria en este país y yo creo que el AMPADE junto con la CINEA y la FECAR debemos de reflexionar ahorita junto con los equipos de evaluación porque ¿qué es lo que se va a acreditar de las futuras escuelas de arquitectura? Porque como usted sabe, ahorita los estudiantes de arquitectura están estudiando en línea y parte del proceso de acreditación es ver las instalaciones, el programa de estudios, entre otras cosas. Y hay que volver a reflexionar en esta época post pandemia si nuestros estándares que utilizamos para acreditar escuelas pues son vigentes. Es algo, una reflexión que no se va a resolver inclusive en corto plazo, es una reflexión para todos, inclusive la misma UIA y su grupo de trabajo que ustedes tienen relacionado con la educación de la arquitectura, en donde debemos reflexionar el papel que juegan las universidades es súper importante, como usted lo dice. Es algo que, por ejemplo, en mi universidad no recuerdo que nos hayan dado clases de muchas cosas que ahorita son muy importantes, como el cambio climático. Esos conocimientos, los que ya estamos graduados, los estamos adquiriendo, como usted dice, por el desarrollo de la capacitación continua. A través de la FECARM o de los colegios o de las universidades para poder seguirnos capacitando en esos temas tan relevantes. Y aprovechar un comercial, en nuestra asamblea del próximo noviembre tocaremos ese tema, el cambio climático. Es un tema que nosotros como arquitectos hay que reconocerlo, hemos sido responsables también de la contaminación, pero creo que somos también una parte de la solución. Una parte de la solución es un tema que se debe ya enseñar en las escuelas y mientras lo hacemos de manera sistematizada en los planes de estudios, pues a nosotros los arquitectos nos tocará reflexionar en noviembre sobre nuestro rol y contribuir un poco a la enseñanza, ya que nuestros amigos de Tabasco están convocando estudiantes y abriendo un poquito más nuestra asamblea a través de un foro, para que no nada más estemos los presidentes o los miembros de los colegios, sino la sociedad civil en general, y poner nuestro granito de arena en este tema. Y es un tema muy importante para Tabasco, inclusive, como usted sabe, ellos tienen
una relación amor-odio con el agua, y para ellos es muy importante el tema del cambio climático, y por eso es el tema de esta asamblea. Pero hace rato usted habló de justicia climática, lo cual a mí me hizo reflexionar también sobre cómo quienes sufren más la contaminación, lo mencionó, no son los que generan la misma. El mundo está globalizado, probablemente la contaminación venga de las fábricas de China y terminen pagándolo otras personas en otra parte del continente o inclusive entre países. Yo vivo en la frontera y es muy curioso, por ejemplo, cómo los vecinos del norte, cuando queman su caña de azúcar, lo hacen en el día en donde el aire viene del norte a sur y todas las cenizas nos caen a México. Es una práctica que se hace. Todos los que viven aquí no me dejarán mentir. Aquí nos llueve ceniza de los tejanos, pero ellos escogen esos días particularmente para no ensuciar su estado. Y no podemos hacer nada. Más que barrer las cenizas. Ese tema de justicia ecológica es algo muy, muy relevante en estos días. Mira, has tocado varios temas importantes, Marco. Uno de ellos es este último del cambio climático. Mira, desde la década de los 90, y cuando Gro Harlem Brundtland, que era la primera ministra de Noruega, llamó la atención al mundo de su preocupación de la contaminación que había en el mundo y que por mucho tiempo no preocupaba. Es decir, ¿por qué? Porque los países ricos decían, no, el problema está en los países pobres, ¿verdad? Pero cuando los países ricos se dieron cuenta que los vientos contaminados de otros países llegaban a molestarles en la calidad de su medio ambiente, es cuando se empezaron a preocupar. Lo mismo sucede en una ciudad. Yo recuerdo que por mucho tiempo el tema de la contaminación del aire en algunas ciudades de México no nos preocupaba porque decíamos, bueno, pues solamente se da en los barrios pobres, ¿verdad? Y no se sentía que fue una preocupación generalizada. Pero hoy en día, todos vivimos, digamos, las consecuencias de un mal uso de nuestros recursos, porque todos respiramos el mismo aire, ricos y pobres. Todos vivimos en la misma agua, es decir, mala o buena, ricos y pobres. Todos estamos siendo susceptibles a contagiarnos de COVID, ricos y pobres. O sea, entonces ya los gobiernos establecidos se empiezan a preocupar más porque se dan cuenta que los ríos que venían contaminados de un país a otro les están afectando, o los vientos contaminados. Antes, eso apareció cuando los vientos contaminados de Polonia llegaban hasta Suecia y los países escandinavos, y ellos no se habían preocupado del tema. Y ella, Gro Harlem Brundtland, les puso el dedo en el renglón y les dijo, cuidado. Es decir, cuando todo nos debe preocupar a todos. Es decir, porque el tema del cambio climático es un tema global. Y si hablamos del planeta Tierra y si queremos limpiar nuestro planeta, es porque a todos nos va a beneficiar y no nos queda otra salida. Es decir, en ese sentido tenemos que estar todos unidos. Ricos y pobres, países muy desarrollados y no desarrollados. Es un tema que nos va a perjudicar al mundo entero. Y yo creo que ya hay cada día más conciencia. Y hay más conciencia del tema de lo que decías tú, de la justicia climática. O sea, ya la cantidad de jóvenes que hay hoy en día que son luchadores climáticos, activistas climáticos, es enorme. Y eso lo puso de ejemplo una niña de 16 años en Suecia, ¿verdad? Cómo ella, valiente, fue y protestó, ¿verdad? Es decir, ante el mundo de lo que les estamos heredando a las futuras generaciones. Bueno, yo creo que son los jóvenes los que nos van a llamar la atención por el desastre que estamos dejando. Vuelvo al tema que tú mencionabas de la educación. Ciertamente, lo más importante de la educación en cualquier escuela de arquitectura, yo, como dices tú, yo fui director de escuela de arquitectura, y a mí lo que me ponía nervioso era
que las exigencias de la Secretaría de Educación Pública eran revisar los planes de estudio cada 5 años. Hoy no se puede hacer eso. La evolución va tan rápida que los tienes que estar revisando continuamente. No te puedes esperar a 5 años. 5 años y es mucho, ya te rebasó la tecnología. O sea, tienes que estarlo revisando continuamente. Los problemas que está presentando el mundo son de una velocidad tal que si no estamos con respuestas rápidas, nos podemos arrepentir. Y eso sucede en todas las escuelas. ¿Qué es lo más importante en la educación? Enseñar a pensar. Si no enseñamos a nuestros alumnos a pensar, estamos yendo por un camino equivocado. O sea, la arquitectura no se aprende con recetas. La arquitectura no se copia por lo que uno ve en las revistas de lo que hace otro país. La arquitectura es el análisis profundo del sitio donde vas tú a incidir, y las características morfológicas de cada lugar son diferentes. Los climas son diferentes. Los materiales de construcción que hay en cada región son diferentes. Entonces, tú tienes que pensar, enseñar a pensar y usar el sentido común. Es decir, la mejor arquitectura es la que usa el sentido común, ¿verdad? Y resuelves los problemas, dijéramos, con las habilidades de los arquitectos que tienen talento, porque es cierto, se necesita talento y oficio. Si no hay oficio por parte de los arquitectos, las ideas no vienen del cielo, es decir, se van desarrollando día a día. ¿Cuál es el otro aspecto importante en la educación? Enseñar a nuestros alumnos que tienen que ser proactivos. O sea, si ellos, los alumnos, por sí mismos no buscan, ¿verdad?, la información que requieren, sino viajan, si no se mueven para ver experiencias y viven las arquitecturas que están bien realizadas, nunca van a ser buenos arquitectos. O sea, si creen que llegar a la escuela es memorizar recetas y únicamente cubrir con ciertos créditos para tener un título profesional y que con ese título profesional ya van a ser los héroes del planeta, no. Tienen que ser proactivos y todos los días avanzar, ¿verdad?, en el conocimiento de la problemática de la arquitectura. La arquitectura de excelencia se da a través de muchos años de práctica, ¿verdad?, de oficio y de tenacidad, perseverancia en la realización del trabajo. Entonces, lo mismo pasa con cualquier profesional. Si uno quiere ser buen profesional, tiene que meterse con pasión y con amor en lo que está haciendo, independientemente de si, del tema de qué es lo que deja más recursos. No, yo creo que ese es el otro punto. Y el otro punto también importante en la educación es crear la conciencia de la ética profesional. No podemos usar los recursos de las gentes que vienen a pedirnos que les diseñemos una casa o un edificio de manera, digamos, irresponsable. Son los ahorros de toda la vida de una familia que nos están poniendo en nuestras manos para darles una solución adecuada. Entonces, el tema de la ética profesional es básico. Y se ha perdido mucho esto de la ética profesional porque no nos damos cuenta de que al hacer, digamos, algo que no es correcto, estamos pues haciéndole un daño a nuestra profesión, porque la imagen del arquitecto se vuelve negativa, la voz se pasa de que los arquitectos no somos éticos en el uso de los recursos y en el manejo de las soluciones que estamos dando. Entonces, yo creo que cuando hablamos de educación, tenemos que recuperar mucho estos conceptos. Y es cierto, por eso se acreditan las escuelas de arquitectura, porque, bueno, la UIA siempre ha estado enfatizando mucho en que los programas de estudio mínimo tienen que ser 5 años. Después en algunos lugares bajó a 4 años, después a 3 años. Y ahora tenemos miles de escuelas de arquitectura que hasta quieren enseñar arquitectura por internet. No se puede. O sea, tienes que hacerlo con mayor conocimiento. Es decir, la enseñanza es algo muy importante. Naturalmente, la vocación del maestro muchas veces se ha perdido. Es decir, el maestro tiene que meterse a fondo, ¿verdad?, para la transmisión de los conocimientos, para que
logre el respeto de sus propios alumnos. Y yo creo que la formación de buenos maestros es otro tema que tenemos que promover mucho. Por eso es la certificación de los profesionales, ¿verdad? Y así debe hacer la certificación de los maestros, para que realmente tengamos mejores profesionales en el futuro. Yo creo que uno de los temas también importantes en la educación es el saber entender que el trabajo de equipo es básico. Antiguamente tú podías hacer muchas cosas solo. Hoy, si no estás trabajando en grupo, no vas a lograr grandes resultados. Y cuando hablamos de trabajo en equipo, es primero que nada el trabajo de equipo de toda la gente que te ayuda en el desarrollo de tu arquitectura. Y el valor, ¿verdad?, de las gentes que intervienen en la construcción es muy importante. El respeto y la admiración por los plomeros, por los electricistas, por los carpinteros, por los maestros de obra, por los albañiles, es básico. O sea, es un trabajo de equipo. Para que una obra salga bien, con buena factura, es porque todos estuvieron compenetrados en la obra. Pero también el trabajo de equipo con otras profesiones. O sea, no podemos trabajar aislados los arquitectos, tenemos que estar unidos con los ingenieros y tenemos que estar unidos con las gentes de otras profesiones, con los administradores, con, dijéramos, los promotores. Es un trabajo de mucha gente hacer ciudad. Y en ese sentido, el entender muy bien las normas, los reglamentos, y dijéramos, todo lo que interviene en el proceso de una ciudad. Por eso la formación de los profesionales es un tema que no termina nunca. O sea, tú lo tienes que seguir haciendo toda la vida. Puedes tener un título profesional, pero eso no te hace más competitivo si no te sigues capitalizando todos los días en el conocimiento. Así es, arquitecto. Y bueno, quisiera aprovechar también reconocer que hay un camino para que los arquitectos mexicanos que sean expertos en las áreas de los comités y grupos de trabajo de la UIA. Gracias, Marco. Bueno, la UIA, ¿verdad?, ha mandado, digamos, una invitación a todos los países. Son más de 108 países que forman parte de la UIA, para que los arquitectos estemos unidos todos. Y hay muchas experiencias valiosas de otros lugares que tenemos que capitalizar. De manera que en el grado en que podamos estar unidos y participar en los diferentes grupos de trabajo, en las diferentes comisiones, pues vamos a aprender más. Pero yo siento que como México, te digo, este reconocimiento que me hicieron a mí de ser presidente es un reconocimiento para México. Tenemos también una gran responsabilidad y podemos mostrar al mundo de lo que se hace en México. Yo creo que hay mucho que se está haciendo en México de gran valor. Entonces, pues ojalá y podamos organizarnos para difundirlo a nivel internacional. Es decir, yo con mucho gusto pues el conducto de aquellas grandes exposiciones que se hagan en este país, llevarlas a muchos otros países. Ya lo hemos hecho en el pasado, hemos presentado exposiciones de arquitectura mexicana en diferentes países del mundo, pero en los últimos años hay, a través de las bienales, sorpresas maravillosas de gente con gran talento, jóvenes muy creativos. Y ese es otro de los temas. Por eso también estamos estimulando a los gobiernos establecidos para que en el año 2022 haya más concursos de arquitectura. Si cada gobierno de los diferentes estados de la República da la oportunidad de hacer un concurso de arquitectura, sería maravilloso, porque entonces hay una puerta de entrada para muchos jóvenes talentosos de transmitir sus ideas. Es decir, ya sería mucho pedir si cada municipio, pero cuando menos que en cada estado se considere que la obra pública se tiene que concursar y no dejarla a las libres fuerzas del mercado. O sea, creo yo que ahí hay un voto de confianza en los arquitectos de que sí se pueden hacer las cosas mejor. Hay, en este Día del Arquitecto, yo creo una reflexión básica. Es cómo podemos sacar, dijéramos, esta casta para mostrar buena cara a nuestro país
es decir, a nuestro mundo, independientemente de todos los problemas que vivimos y de las tragedias que estamos enfrentando. Yo creo que tenemos que ser optimistas de decir qué podemos hacer los arquitectos en las épocas que vienen. Y ese es el gran reto. Es decir, yo creo que hay mucho que podemos hacer los arquitectos, pero tenemos que estar, primero que nada, seguros de tener confianza en nosotros mismos. Mucha gente sé que la está pasando mal, muchos colegas, porque han perdido su trabajo, sus empleos, porque la economía de sus familias no está como quisieran. Bueno, pero ese es un problema generalizado en el mundo. Entonces, a todos nos toca aportar lo mejor para poder salir adelante. Ojalá Pues, y se generen muchas ideas en este Día del Arquitecto. así es, ya para terminar, comentarles a la audiencia que efectivamente la Unión Internacional, también recordarles, anunciarles a la audiencia que en conjunto con la UIA, la FECARM y los colegios de arquitectos del país estamos solicitando al gobierno para que concurse por lo menos un proyecto de arquitectura. Yo entiendo que el gobierno trae prisa para ejercer su presupuesto y en esa prisa quisiera justificar los que han estado sin causar polémica, no quiero causar polémica, pero han estado adjudicando y haciendo invitaciones restringidas para que los arquitectos pues que diseñen, por ejemplo, las estaciones del Tren Maya o algunos proyectos, casi todos los proyectos de mejoramiento urbano a la SEDATU, entre otros. Sin embargo, yo creo que hay una oportunidad de que por lo menos concursen algún proyecto relevante para el año que viene, tanto el gobierno federal como estatal, y de esa manera democratizar un poquito la convocatoria para que, como usted dice, arquitecto, más arquitectos, inclusive los jóvenes, hay mucho talento en el país, tengan esa oportunidad de poder acceder a diseñar un proyecto relevante de obra pública y dar oportunidad en esta época de la pandemia, en donde algunos arquitectos la están pasando mal, como usted dice, ha bajado el trabajo. La arquitectura lamentablemente también es hecha por otras personas, no nada más por arquitectos. Sin embargo, estamos en una posición que con todo respeto solicitamos a las autoridades que nos den la oportunidad de demostrar a través de un concurso que hay arquitectura en todas partes del país, no nada más en los grandes despachos de la Ciudad de México, y pues invitarlos a que sigan a ver cuál va a ser el resultado de esta convocatoria. Ya para terminar, arquitecto, ¿algún mensaje final en este Día Nacional del Arquitecto? Bueno, yo creo que en este día de los arquitectos a nivel nacional debe ser, por un lado, un día de júbilo, es decir, de celebrarnos a nosotros mismos, de estar orgullosos de ser arquitectos. Para mí es la mejor profesión del mundo, es decir, porque si estamos enamorados de nuestra profesión, pues debemos sentirnos muy, muy satisfechos de que escogimos una profesión que nos hace muy sensibles, es decir, a todo lo que pasa alrededor y nos hace sensibles a las artes plásticas. Entonces, es una profesión que es puente pues con la pintura, con la escultura, con las diferentes manifestaciones relacionadas con la música, el teatro, el cine, etcétera. Y es por la sensibilidad que desarrollamos, que es una profesión que nos hace muy sensibles a la naturaleza. Es decir, yo creo que los arquitectos percibimos, ¿verdad?, el medio ambiente que nos rodea, apreciamos una puesta de sol, apreciamos una masa forestal bonita, un buen parque, apreciamos un espacio bello. No todos los profesionales son sensibles a lo que les rodea y los arquitectos disfrutamos mucho de ese contacto con la naturaleza. Es otra de las partes bonitas. Y a la vez es una profesión, estamos muy ligados con la tecnología. O sea, yo creo que hoy en día hay grandes innovaciones tecnológicas que los arquitectos lo entienden porque
bueno, vean ustedes las presentaciones que se hacen en diferentes plataformas de los sueños de los arquitectos para diseñar casas y edificios, es decir, virtuales. O sea, el cliente puede ver desde antes de ir a habitar un lugar ya exactamente cómo va a ser su casa. Entonces, es una profesión que tiene, que dijéramos, también mucha sensibilidad con los problemas sociales, porque somos sensibles de lo que le hace falta a la mayoría de la gente. Es decir, es una profesión que tiene sensibilidad también de las decisiones políticas, porque somos los que pues tenemos que sufrir de alguna mente muchas de las normas y reglamentos con los cuales no estamos de acuerdo. Y sabemos que se tienen que actualizar. Es una profesión que tiene mucho que ver también con el análisis del futuro. Es decir, digamos, nos anticipamos a ver muchas de las situaciones que se van a presentar en el futuro en muchas ciudades. Y creo yo que cuando hablamos del arquitecto, estamos hablando también de que somos sensibles a lo que está pasando, no únicamente en nuestras ciudades, sino que está pasando en las zonas rurales, en las pequeñas comunidades, lo que pasa en todo lo que es el espacio físico que nos rodea. Entonces, pues, primero que nada, estar muy orgullosos de ser arquitectos y segundo, aportar ideas. O sea, que no se guarden las ideas en su escritorio, sino que las puedan comunicar y las puedan compartir. Creo yo que el mundo lo que necesita son buenas ideas. Pues muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este Día Nacional del Arquitecto. Pues hasta aquí, amigos, es un honor para todos nosotros haber contado con la presencia de nuestro amigo, el arquitecto José Luis Cortés Delgado. No olviden de revisar la cartelera que está publicada en nuestras redes sobre todos los eventos que continúan a partir del día de hoy para adelante en todos los colegios de la FECAR, asimismo de la propia FECAR, que continuaremos celebrando durante octubre la arquitectura. Muchas gracias y buenas noches. Un abrazo fuerte para todos. Gracias. Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC.